Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día eh, para completar algo más de información sobre los cementos de ionómero de vidrio. Habíamos quedado en la anterior clase, ¿no es cierto?, en el tema de qué cosas puede hacer un ionómero de vidrio. Ya habíamos ido viendo todos los elementos que habíamos conversado inicialmente, ¿no es cierto? El tema de la humedad que hay en el ionómero de vidrio, de lo que cada uno de estos sistemas representa una base acuosa, de las fases del proceso de fraguado, que habíamos dicho que existen dos fases, en las mismas que hay que protegerlas de forma diferente. Eh, Luego de lo que significa que si un ionómero de vidrio está contaminado con agua, estas cadenas de poliacrilato cálcico que se forman en la reacción química pueden disolverse y pueden perderse, ¿no es cierto? Más al contrario ocurre si se dejan al aire, también pierde agua y además pierden propiedades físicas en los dos fenómenos que habíamos visto que son parecidos a los del alginato, como imbibición y cinéresis, para dar cuenta de ello, de que uno es un fenómeno donde hay absorbancia de agua y el otro donde hay pérdida de la humedad o del agua combinada que tiene el ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que varios de estos elementos permiten a nosotros entender que hay iones de calcio, ¿no es cierto?, que se van a producir, que se van a trabajar junto con el ionómero de vidrio, lo cual va a permitir en las superficies de todos estos elementos que hayan partículas de vidrio acelerando así el fraguado, ¿no es cierto? Y una de las metas que tenemos con el ionómero de vidrio es mantener estabilidad en la fase acuosa, en la fase 1, ¿no es cierto? Porque todos estos ionómeros de vidrio, al momento de que son más translúcidos, porque existen cambios con los iones que se presentan en la reacción química, entonces harían que los materiales fragúen más rápido. Y para nosotros eso es ver un ionómero de vidrio que tenga menos translucidez, o sea, que sean más opacos. Si quienes han estado aquí o están en la clase recuerdan lo que han visto, por ejemplo, con el ionómero de vidrio de alta viscosidad, pueden entender ahora que ese ionómero de vidrio es totalmente opaco y que fragua, pero casi inmediatamente una vez que uno lo ha empezado a trabajar. Todos estos ionómeros de vidrio tienen una importancia fundamental porque son productos o son materiales que liberan flúor, ¿no es cierto? Y hemos dicho que el ionómero de vidrio es un cemento, es una combinación de algunos elementos que tienden a pegarse al diente porque tienen potencial adhesivo con el diente. Que ese potencial adhesivo no solamente es de tipo mecánico para que se quede en el diente, sino que también representa el hecho de que sea químico y que en el conocimiento de este elemento y sabiendo lo que ocurre en la boca de los pacientes, en la boca del ser humano, podríamos nosotros entender eh, para qué realmente es útil el ionómero de vidrio. Entonces hay un ciclo en la boca del ser humano que se llama ciclo des-re, ¿sí? Este ciclo des-re es un ciclo que debe mantenerse en equilibrio y es el ciclo que a nosotros nos puede ayudar a determinar la cariogenicidad o el estado de salud de una boca. Cuando este ciclo de re deja de regularse, deja de entrar en equilibrio, entonces es probable que se produzcan las caries. Y como ustedes saben, en odontología, la enfermedad prevalente que afecta a la mayor cantidad de población en el mundo, en el caso nuestro en Bolivia, más del 90% de la población tiene caries. Entonces es bueno para nosotros entender lo que filosóficamente significa mantener en equilibrio este ciclo de re, ¿sí? Entonces, el ciclo de re es algo que se produce, ¿no es cierto?, a través de la liberación de ciertos iones de calcio, fosfato, etcétera,
que, como menciona aquí, pueden salir de la estructura interna del esmalte. Es decir, que el esmalte va a evacuar estos iones, ¿no es cierto? Y al momento de evacuar estos iones, este esmalte queda supuestamente más débil, ¿sí? Entonces, este ciclo es la desmineralización natural que existe en los dientes. ¿Cuándo existe esto? ¿No es cierto? El ciclo DES es cuando en este ciclo continuo, por eso se llama ciclo, ¿sí? Los dientes sufren entonces el fenómeno de desmineralización y de remineralización. ¿Qué implica esto? Implica que cuando nosotros tenemos un pH de 5.5 en la boca, ¿sí? Esto representa una elevada acidez dentro de la boca. Y por lo tanto, cuando hay una acidez así en la boca, los tejidos dentarios son desmineralizados. ¿Cuándo se produce esto? Cuando, por ejemplo, el paciente consume bebidas isotónicas, va a un gimnasio, por ejemplo, y permanentemente está con bebidas isotónicas que tienen un pH que cambia el pH de la boca. Entonces, esa gente esas personas tienden a tener esmalte más debilitado y esmalte afectado por ciclos de desmineralización. Las personas que consumen bastante ácido, por ello, puede ser limón, puede ser cebolla, o sea, varios productos que tienen un pH ácido, entonces también entran a un ciclo de desmineralización. Es muy importante y es bonito investigar, por ejemplo, cuáles de los productos que nosotros consumimos a diario podrían tener un ciclo o podrían ayudar al ciclo de desmineralización. Eh, Algo que uno no sospecha, por ejemplo, es, por ejemplo, el agua con gas, que es altamente acídica y que el agua con gas puede producir, para los que toman y consumen permanentemente esta agua, puede producir ciclos de desmineralización. Todas verduras como el tomate, por ejemplo, si se quedan en la boca, también tienen una fase de, em, una fase de desnaturalización en la boca y esa fase, ese ciclo de desnaturalización de, por ejemplo, el tomate en la boca, produce una mayor cantidad de ácido en la boca. Entonces, las personas que comen una pizza y no se cepillan los dientes, personas que comen productos que se pegan a los dientes, van a tener características de desmineralización. Entonces, de ahí que hoy en día en odontología se reconoce de absoluta importancia en la dieta que deben tener los pacientes, evitar aquellos alimentos que sean muy pegajosos, para evitar justamente este proceso continuo de desmineralización cuyo desarrollo termina con la caries como enfermedad. Pero la naturaleza es sabia y a través de la saliva, por ejemplo, la saliva puede neutralizar ese pH en la boca, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pero algunas personas que tienen pH ácido en su saliva, una saliva ácida, también son pacientes que están muy expuestos a tener caries. Entonces, cuando la acidez se neutraliza en la boca, ¿no es cierto? Y el pH, que es de 5.5, cambia, los iones son liberados del ionómero de vidrio y esto ayuda a la remineralización. Entonces, varios iones de lo que es el cemento de ionómero de vidrio empiezan a liberarse del ionómero de vidrio y son absorbidos por el esmalte, ¿sí? Eso se llama ciclo de remineralización, ¿sí? Entonces, aquí va a ocurrir que esto que aquí teníamos como hidroxiapatita, cuando esto cambia por el ciclo de absorbancia de los iones, fosfato, flúoro, calcio, esto se va a convertir en una fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente a la disolución del esmalte, o sea, hace que el esmalte sea más duro y no sea fácil de que se disuelva, incluyendo cambios de pH. Entonces, esto ayudaría a prevenir la caries primaria y secundaria. Por eso es tan importante
el ionómero de vidrio, porque el ionómero de vidrio, por ejemplo, si tienen un niño de, qué sé yo, 6 años que tiene manchas blancas en el esmalte, en su boca, y este niño es difícil de atenderse o no queremos nosotros hacer perforaciones en la boca para lograr restauraciones, por muy estéticas que fueran, puedo hacer una limpieza de la zona y colocar un ionómero de vidrio encima y dejarlo hasta que este ionómero de vidrio, gracias a este proceso de remineralización, logre revertir la caries incipiente en los dientes. Entonces, hoy en día se sabe que la caries inicial, la caries incipiente, puede revertirse químicamente. Entonces, eso es tan importante que el dentista que pueda detectar a tiempo procesos cariosos y utilizar ionómeros de vidrio o cualquier otro producto que se adhiera a la boca, a los dientes del paciente, a fin de prevenir la aparición de caries, pues es de altísimo valor para la población, para las familias, para padres y para niños, ¿no es cierto? Entonces, este ciclo de desmineralización y remineralización es algo que uno tiene que entender. Básicamente, no vendría a ser parte de materiales dentales como tal, pero sin un material dental específico como el ionómero de vidrio, este ciclo no podría ser posible. Obviamente existen ahora materiales más modernos que están dirigidos específicamente para trabajar en este tipo de ciclo de desreo. El ionómero de vidrio, entonces, contiene iones de flúor, los cuales son liberados a la estructura dental adyacente. Es decir, si yo hago una restauración con ionómero de vidrio en una cavidad, este ionómero de vidrio en el tiempo va a liberar iones de flúor. Pero ustedes ven aquí dos flechas que generan una vía alterna de ingreso al ionómero de vidrio. Y eso significa que el flúor del cepillado también puede ser absorbido por el ionómero. Es literalmente como si el material se recargara para seguir liberando iones de flúor. Y esta liberación de iones de flúor es una protección contra la caries, secundaria, por ejemplo, en las zonas donde este material se adhiere dentro de la boca. Por eso es tan importante que el ionómero de vidrio, por ejemplo, no genere vacíos, o sea, no genere burbujas dentro y sea lo más homogéneo posible en la restauración. Y ahí vienen los temas de qué tipo de ionómero de vidrio voy a utilizar, voy a emplear o qué técnica debo utilizar para poder llenar los requisitos de una obturación con ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio, entonces, además, está reconocido como una dentina artificial, porque ustedes pueden ver aquí que el coeficiente de expansión térmica del esmalte es de 15 partes por millón, de la dentina 10 partes por millón, de la amalgama 25 a 35 y del composite 35 a 75 partes por millón por grado centígrado que se aumenta. Esto quiere decir que el material se va a expandir en estos valores cuando se le aumenta 1 grado centígrado. Y el ionómero de vidrio, curiosamente, está en los valores aceptables similares a los dientes, o sea, tiene de 8 a 15 partes por millón por grado centígrado. Quiere decir que el ionómero de vidrio tiene un coeficiente de expansión térmica similar al diente y por eso se lo denomina como dentina secundaria. Entonces, a través de lo que ustedes vayan viendo en el proceso formativo que tienen ustedes por delante, van a ir viendo un sinnúmero de casos y tienen que acordarse siempre de que no hay un solo ionómero de vidrio, que existen varios. Pero así como existen varios ionómeros de vidrio, existen en una lesión de caries también diferentes tipos de dentina. Entonces, hay una dentina que puede estar infectada, hay una dentina esclerótica que tiene mayor cantidad de sales de magnesio y de calcio, hay una dentina trabajada, ¿no es cierto?, por las fresas y que es diferente químicamente en la misma pieza dentaria, tiene consideraciones químicas diferentes. Entonces, tengo que saber yo aquí cuál es el material que me beneficia para trabajar.
Entonces aquí podemos ver que hay diferentes tipos de dentinas en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y también un tipo diferente de dentina es esta dentina que está alrededor, por ejemplo, de zonas donde han habido tratamientos de conducto, porque esta dentina ya tiene la influencia además de los cementos que el endodoncista o el dentista utilizan para trabajar. Y cuando hablamos de expansión térmica lineal, hablamos de que el esmalte que hay acá tiene capacidad de flexar. Por lo tanto, al momento de flexar, estas cúspides que están marcadas acá pueden aproximarse entre sí. Si el material se contrae mucho o el material se expande mucho, es posible una fractura de esta parte del esmalte y que ya no tenga posibilidades de restaurar esto. Entonces, el diente es tan dinámico y los dentistas tenemos muchísimas oportunidades de restaurarlo, pero también tenemos que actuar rápidamente. Entonces, la toma de decisiones respecto a lo que el dentista va a hacer para tratar un proceso de caries dental, como es en este caso, es súper importante entender que tienen que tener más de un producto y que tienen que tener más de una alternativa. Entonces, así van a ir viendo ustedes casos que les permitan entender bien qué es lo que se tiene que hacer. Cuando hay tratamiento de conductos, el dentista puede incorporar dentro de este tratamiento de conductos, puede incorporar aquí dentro unos postes de fibra de vidrio que anclados en la luz del conducto radicular que se prepara con fresas especiales, permita tener una zona de mayor resistencia para evitar el dislocamiento o la fractura de la pieza dentaria. Y por lo tanto, ello significa que cuando yo tengo un poste, aquí tengo que cementarlo dentro de esta dentina. Y la cementación dentro de la dentina radicular tiene consideraciones diferentes a el uso de materiales sobre esta dentina coronaria que es totalmente diferente. Entonces, así hay un montón de casos que nosotros podemos teorizar para encontrar soluciones al respecto. Esto que normalmente se puede ver, lesiones bastante profundas donde hay tratamientos de conductos realizados, ¿sí? Normalmente la dentina sufre fracturas, estos cracks que se ven acá, ¿sí? Esos cracks que se ven ahí son microfracturas, rajaduras del diente, que cuando es más profundo, la pieza llega a fracturarse y es pieza perdida. Entonces, si aquí yo tengo posibilidad de hacer una preparación y hacer una preparación del sustrato de esta superficie con ácidos, como hemos visto, ácidos débiles, y coloco un material aquí que tiene la misma capacidad de flexar o de expandirse que la dentina, que el diente. Entonces, sin lugar a dudas, lo primero que voy a colocar es un ionómero de vidrio que además yo como operador tenga que garantizar que se acomoda y se adhiera a todas las partes de la dentina. Eso para que yo tenga después la posibilidad de restaurar por encima y devolverle anatómicamente sus características a la pieza dentaria. Entonces hay muchos elementos que uno tiene que analizar y ver. Y por ello no es simplemente mezclar el ionómero y se acabó. Hay formas, hay técnicas que vamos a ir viendo porque también hay una enorme cantidad de productos basados en ionómero de vidrio que tienen que ser considerados al momento de trabajar. Por supuesto que la evolución de todos estos materiales ha permitido que estos se clasifiquen, porque hay más de uno, y esa clasificación a nosotros nos serviría para saber si hoy día puedo tener un ionómero que reemplace todos, o un ionómero específico para cada caso, o simplemente tener más de un tipo de ionómero. Entonces, en la clasificación voy a tener ionómeros de vidrio que están clasificados por tipo, voy a tener ionómeros de vidrio clasificados por su indicación clínica y voy a tener ionómeros de vidrio clasificados por su composición. El grupo de ayer, por ejemplo, el grupo de ayer miércoles, ha traído a la práctica
un ionómero de vidrio cuya indicación clínica era de cementación y la práctica tenía como instrucción hacer un ionómero de base. Entonces, podía llenar con este cemento toda una cavidad y hacer una obturación, pero la indicación clínica para cementación permite que el ionómero tenga otro tipo de viscosidad y no pueda ser trabajado como ocurre con un ionómero de base que puede ser empaquetado y hasta condensado dentro de la cavidad. Entonces, por eso es muy importante saber que la indicación clínica se tiene que respetar. En la clasificación por tipo, hay tipo 1, que es un agente de cementación, y tipo 2 como material de restauración. Aquí en restauración puedo tener una subdivisión en tipo 2 A, que es para restauración estética, tipo 2B, restauración reforzada. En la restauración reforzada puedo tener diferentes variables de acuerdo a si lo voy a reforzar con algún tipo de composición diferente. Esto según Wilson y MacLean el año 1988. Mismo MacLean en 1994 ya hace una clasificación de tipo en ionómero de vidrio tradicional, en ionómero de vidrio modificado con resina y además en ionómero de vidrio con resina compuesta modificada con poliácidos. Aquí generan una reacción química diferente porque la inserción de poliácidos, la inclusión de poliácidos a las fórmulas nos permite tener productos que autograban el sustrato, o sea, que hacen un grabado ácido del sustrato tan solamente con colocarlos ahí. Skinner, en cambio, da otra clasificación por el tipo y dice tipo 1 para cementación, tipo 2 para restauración y tipo 3 para liner y base. Esta vendría a ser la más fácil, ¿no es cierto? Porque me permite saber que hay un producto para cada una de estas acciones clínicas. Entonces, no tendría que tener confusión al momento de saber qué voy a hacer o qué tipo de trabajo voy a ejercer con cada uno de los materiales. El fabricante también puede clasificar a sus productos porque hay tal cantidad de empresas que fabrican ionómero de vidrio por ser un material muy requerido, muy utilizado, que también ellas tienen la posibilidad de clasificar sus ionómeros de vidrio. Entonces dicen que el tipo 1 es un luting cement, o sea, cuando vean luting quiere decir que es para cementación y ahí tienen el Fuji 1 y el Ketaxem. El tipo 2, que es material de restauración, y aquí dice Ketakfil, Fuji 2 o Fuji 9. Entonces aquí, entre Fuji 2 y Fuji 9, que ambos son para restauración, tiene que existir alguna diferencia en la formulación química de la casa Fuji, ¿sí? Tipo 3, para bases y liners, que tiene ácidos leves, bases y liners con ácidos más fuertes y mayor cantidad de ácidos, bases y liners más fuertes, inclusive en capas delgadas, tipo 3. Y el tipo 4, que es un admixture, o sea, un agregado en mezcla, que es el Ketaxidrel o el Mayra Colmix, donde aquí se agrega al ionómero de vidrio partículas de plata para darle la característica de ser un refuerzo interno de áreas que han sido deterioradas por caries o por fracturas. De acuerdo a las indicaciones de uso, ¿sí? Tenemos tipo 1, luting, que es cementación, restorative, que es restauración, liner o base, que ya saben que es para una base y un liner, o sea, diferente. Tipo 4, que viene siendo para sellador de fosas y fisuras. Y el tipo 5, que tiene propósito de cementación de bandas ortodónticas. Entonces, este es un cemento ortodóntico muy diferente al de cementación normal o tradicional, ya que este tipo 5 debe tener mayor cantidad de ácidos para poder atacar al diente y poder atacar a la banda metálica, cementar el dentista en casos de hacer una ortodoncia. Tipo 6, que son ionómeros de vidrio para hacer reconstrucción de muñones. Esos muñones se llaman core.
es un reconstructor de muñones, el ionómero de vidrio tipo 6, y el tipo 7, que es un ionómero de alto desprendimiento de flúor. O sea, desprende altas cantidades de flúor en tiempo y en cantidad de flúor. Y tipo 8, que es para la técnica restauradora traumática, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, se tiene que ir a áreas suburbanas, urbano-marginales, al campo, al altiplano en nuestras regiones, y vamos a atender, por ejemplo, niños que han perdido o tienen el primer molar o los caninos deteriorados o cualquier pieza deteriorada. Entonces nosotros le hacemos un tratamiento sin anestesia probablemente y solamente de manera natural con cucharetas de dentina hasta eliminar la mayor cantidad de caries posible. Esa caries que está infectada se elimina, se seca, se hace asepsia de la zona, se usa un antiséptico en la zona y se coloca el ionómero de vidrio. Entonces supone que este ionómero de vidrio sirve exclusivamente para el tratamiento restaurador traumático, lo que lo ha hecho este ionómero de vidrio tan importante para su uso en odontología en todo el mundo, con regiones que han realmente utilizado este producto, ¿no es cierto? El tipo 9 es un ionómero de vidrio pediátrico que sirve para usar en niños en dientes temporales y que puede variar por sus características de endurecimiento en relación a tiempo y de color, porque si es para un niño tiene que ser de un color bien blanco. Entonces, se supone que puedan traer pigmentos o no, pero el ionómero de vidrio tipo 9 pediátrico sirve para restauraciones en piezas deciduas o dientes de leche. Así se ven los ionómeros de vidrio, el tipo 1, el GC, que pueden ver ustedes, aquel donde tenga un frasco oscuro, ya les he explicado que es porque esto reacciona a la luz, esto es químico y este es químico, pero también hemos visto dos tipos de frascos, uno color ámbar y uno translúcido, transparente, que puede ser de vidrio o puede ser de plástico, ¿no es cierto? Pero cuya expresión más importante es que si viene en color ámbar es para proteger al líquido de, obviamente, el efecto de la luz sobre los materiales. Lo crearía que este producto se vuelva más amarillento o prácticamente cambie su viscosidad, ¿sí? Como hemos visto también en el laboratorio. Este es el tipo 2 de restauración y todos los ionómeros de vidrio, todos los materiales de ionómero de vidrio que tengan una guía de color que diga A2, A3, A1 o cualquier guía de color, ¿no es cierto? Significa que son ionómeros de vidrio para restauración estética de los dientes. Entonces, por ejemplo, este GC Fuji 2, que es de fotocurado, sirve para hacer restauraciones en clase 5, en clase 3, clase 4, clase 1 sin que ocluya. Entonces, este es un ionómero de vidrio que tiene ya un determinado color y se va a utilizar para restaurar dientes, ¿sí? Pero este es fotocurable. En cambio, estos otros son solamente de reacción química. Esta otra clasificación por indicación clínica tiene que ver con que el ionómero de vidrio se utilice para material base cavitaria, ¿sí? Como material de base cavitaria, material como sellador de fosas y fisuras, para cementación de bandas de ortodoncia, material para cementación o fijación convencional, para reconstrucción de muñones y material restaurador, o sea, para obturación de piezas dentarias. Entonces, hay varios usos más que pueden irse desplegando del conocimiento de la teoría del ionómero de vidrio. Por ejemplo, ¿no es cierto? Material de reconstrucción, pero que a la vez es cementador de de un muñón con una fibra de vidrio interna. Entonces, ahí ya tengo que ver yo qué tipo de indicación clínica me dice que tiene el ionómero de vidrio su fabricante y entendiendo al fabricante y entendiendo la composición y todo lo que tiene un ionómero de vidrio para ser utilizado, yo como odontólogo dominando el producto puedo también cambiar la indicación clínica. La única diferencia, desde mi punto de vista,
es que aquel producto que sea de alta viscosidad para restauraciones o bases no puede ser utilizado como cementación, ¿sí? En cambio, el de cementación puedo inclusive en algún caso tal vez tratar de llenar la cavidad, pero eso me significa gastar mucho material para una actividad clínica que no es la precisa en el material que me toca elegir. Estos son para cementación de muy buena marca, los cementos ESPE de la Ketac 3M ESPE, Ketaxen Micro. ¿Qué significa este micro? Significa que son partículas mucho más pequeñitas y que el mezclado de esto es mucho más fácil y más rápido, ¿sí? Estos son de bases cavitarias y aquí hay un ionómero de vidrio, por ejemplo. Aquí ustedes ven yellow y aquí dice gray, ¿no es cierto? Quiere decir que estas son bases que se colocaban químicamente de colores para poder después determinar el color superficial que signifique hacer una restauración estética. Este es el GC Fuji Lining Light Cure, o sea que es un liner de ionómero de vidrio que reacciona químicamente a la luz y ahí se va a endurecer. Importante es que esto se va a quedar pegado al diente el momento que decida uno hacerlo, porque hasta que no se le aplica la luz, su endurecimiento es mucho más rápido. Este es el Miracle Mix. Aquí tenemos limaduras de plata, el líquido y el ionómero de vidrio, ¿no? Que puede ser el de obturación probablemente. Pero que añadida la plata, el polvo de plata, con esto se mezclan, se juntan, me va a dar como resultado un ionómero de vidrio bien oscuro que puede servir en algunos casos para coronas metálicas completas que ya hoy día casi no se utilizan y por eso van cambiando las indicaciones clínicas o puede utilizarse como una obturación casi definitiva en pacientes que tienen lesiones a nivel oclusal, ¿sí? Este, que es para cementación de bandas de ortodoncia específico, aquí dice Glass Ionomer Band Cement, es líquido y polvo que tiene ionómero de vidrio para cementación de bandas, pero aquí la característica fundamental es, no se olviden, que aquel ionómero de vidrio que tenga como indicación clínica cementación de bandas en ortodoncia, uno tiene que entender que esto es mucho más ácido que el convencional o el normal, tiene mayor cantidad de ácido. Por lo tanto, el pH ácido ataca al esmalte, ataca al acero de las bandas y logra estabilizarse haciendo una traba mecánica que es muy delgada y que permite a la banda quedarse fija en el diente a través de este ionómero de vidrio. Entonces, a veces para entender para qué sirve cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, por indicación clínica, en este de la DFL, dice Ceram Fil, y donde ustedes tengan el sufijo fil, ¿sí? Así con dos L's, o fil, con una, o R, quiere decir que esto es para restaurar o rellenar. Fil significa relleno. Entonces, Ceramfil es un ionómero de vidrio para rellenar, o sea, para obturar. Ketaxfil lo mismo, y el vidrio restaurador, que es lo mismo de la casa SS White. Silver, aquellos que tengan el sufijo silver, como Shelon Silver, Ketax Silver o Arquion, son ionómeros de vidrio que tienen contenido metálico de limadura de plata y que ya ustedes saben que sirve para hacer restauraciones o refuerzos de muñones. Argión de la Boco es Argos o Arquión, es en alemán plata. Silver en inglés es plata. Entonces, ese sufijo me indica que tengo metal en la composición. Estos bonds, aquellos productos que terminen en bond, en F o en line, como el Ketac bond, el vidrio en F o el baseline, significa que son productos para hacer una línea, dice, ¿no? Un liner, o sea, para hacer una capa muy delgada que cubra el sustrato de base de una cavidad X. Entonces tengo Ketac bond, vidrio en F, baseline. El sufijo SEM o SEM es para los cementos que tienen que tener una indicación clínica de fijación.
Por ejemplo, Ketaxem, Ketaxem, ¿no es cierto? Aquí ven Ketaxem, Ceramcem, Vidrium C. Entonces, C, SEM o CHEM quiere decir que es para fijación o cementación. Entonces, básicamente tenemos 4 ionómeros de vidrio con utilidades diferentes y que pueden ser encontrados o pueden ser trabajados en diferentes según la clasificación por la composición. Hay ionómero de vidrio convencional, el que han trabajado hoy día. Un ionómero de vidrio anhidro, que es un ionómero de vidrio que solo trae el polvo y que los ácidos han sido liofilizados e incorporados en el frasco de polvo. Esto se mezcla, ¿sí? Con gotas de agua destilada o de suero, ¿no es cierto?, para generar la reacción ácido-base que permita tener endurecimiento de las partículas que uno logra mezclar con el líquido. Entonces, por eso se llama anhidro, porque solamente viene el polvo. El ácido está incorporado dentro de ese polvo. Cermet, que tienen carga metálica, que ya hemos visto cuál es esa carga metálica. Los ionopósitos, que son ionómeros con composite, con resina. Y los ionofotos, que son ionómeros con resina fotopolimerizable, que son los que sirven para trabajar también en bases muy delgaditas. ¿Sí? Entonces, así hay varios que pueden estar modificados por resina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y son ionómeros de vidrio importantes. El Vitremer y el Vitrebond, que son modificados con resina, son dos de los ionómeros de vidrio más clásicos en su uso en nuestro medio. Este para reconstruir y este como base y liner para protección. Entonces, hay un sinnúmero de cosas. La última clasificación me da en el cemento ionómero de vidrio tradicional o convencional, tipo 1 cementación, tipo 2 restauración, tipo 3 liners o bases. En el ionómero de vidrio modificado con metal, mezcla milagrosa o CERMET. En el ionómero de vidrio fotocurado con EMA adicionado al líquido y el ionómero de vidrio híbrido, ¿sí?, modificado con resina, son materiales que tienen resinas compuestas, ¿no es cierto?, dentro, donde los rellenos son sustituidos con vidrio, con flúor, aluminio, silicato y partículas de ionómero. Estas partículas de vidrio prepolimerizado mezclado con resina compuesta también son útiles para generar los rellenos de los materiales de ionómero de vidrio. Ahí ven ustedes una corona metálica completa, donde este paciente ha tenido aquí una lesión de caries, se elimina la caries y se mezcla, se consigue la mezcla milagrosa, que es plata con ionómero de vidrio, y ahí es donde nosotros restauramos la pieza y vemos la capacidad de que esto pueda sellar. ¿Por qué es importante esto? Porque el ionómero de vidrio se pega químicamente a metales que no son nobles. Entonces, como en este caso, cromo cobalto o acero cromo, ¿no? En las coronitas para niños y todo lo que se pueden utilizar. Y si hay caries, en vez de cambiar toda la corona, limpio y me aseguro de estar limpiando toda la lesión y la relleno con ionómero de vidrio con contenido metálico de plata. Y eso me sirve y me ayuda para ya poder trabajar el producto de forma rápida y no tener la necesidad de cambiar esa corona. Entonces, es bien importante entender esto porque realmente me da muchísimas posibilidades. Para ello, tengo que recordar las propiedades básicas de los ionómeros de vidrio. Hemos mencionado que el ionómero de vidrio es considerado biocompatible gracias al tamaño de su molécula. Hemos considerado que en una de sus propiedades, el ionómero de vidrio tiene capacidad de adherirse a los tejidos dentarios, lo cual ayuda a la biocompatibilidad. Y hemos definido también que el ionómero de vidrio, por su contenido de flúor, es un material anticariogénico. Luego, las otras propiedades, que no son menores, pero son las más comunes en los demás cementos, como ver los valores de insolubilidad,
de resistencia compresiva, de radiopacidad, y si tiene un espesor adecuado como medio cementante o es de espesor específico estético en un tipo 2 como material de restauración. Entonces, las propiedades son esas, ¿no? Restaurador estético, puede ser un liner o sellador en algunos casos, es radiopaco, tiene resistencia compresiva y es insoluble. Pero las tres más importantes son biocompatibilidad, adhesión de tejidos dentarios y características anticariogénicas del material. Vamos a pasar esto rapidito porque es una investigación sobre biocompatibilidad y efectos y beneficios del ionómero de vidrio, pero que tiene que ver con temperaturas, ¿no? Respecto al fraguado, el ionómero de vidrio puede ser de autofraguado porque es una reacción ácido-básica y esto es un fraguado químico, esto es para repasar también. El fraguado doble es cuando se pone en marcha con la luz y continúa con una reacción ácido-base. Entonces quiere decir que en el fraguado doble yo voy a mezclar un producto cuyo líquido venga en un frasco negro. Entonces mezclo, coloco en la zona de trabajo, enseguida le coloco la fuente de luz y con la luz lo que va a hacer es gatillar la reacción química en el lugar donde la luz afecta, pero después el ionómero de vidrio sigue con la reacción química de ácido base, endureciendo toda la masa del ionómero de vidrio. El fraguado triple es una reacción de autopolimerización de la resina cuando hay material que queda sin polimerizar. Por ejemplo, si voy a colocar el producto debajo de una corona, de esa corona metálica que han visto y la voy a cementar con un ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio va a tener reacción ácido-base y esta reacción ácido-base, o sea, reacción de autopolimerización, ¿sí? Va a continuar inclusive en el fraguado a oscuras, o sea, en lo que dejó de estimularse para que polimerice, para que endurezca el ionómero de vidrio, entonces empieza a fraguar en todas esas áreas donde hay resina sin polimerizar. Esto es ya básicamente lo ultimito para trabajar esto y es referido a ver protocolos de uso clínico que pueden ser en paciente o en el mesón de laboratorio, ¿no? En cualquiera de los dos lo que vamos a hacer. Entonces, recuerden que tiene que haber un pretratamiento dentinario. Ese pretratamiento dentinario es con un ácido débil y es el empleo de sustancias que mejoran la adaptación y adhesión del ionómero de vidrio, haciendo el pretratamiento dentinario. Esa puede ser una solución de ácido poliacrílico entre el 10 y el 25% que elimina el barro dentinario parcialmente, limpia la preparación, el sustrato, ¿sí? E impregna los tejidos con grupos carboxílicos. Entonces, esto permite mejorar la humectancia del cemento, o sea, cómo el cemento va a adherirse a la estructura dentaria que ha sido tratada, que ha sido, ha tenido un pretratamiento antes de recibir una base o una obturación de ionómero de vidrio. Entonces, puede usar una solución de ácido poliacrílico entre el 10 y el 25%. Hay, como les he mostrado también, hay acondicionadores dentinarios que ya vienen en frascos en cada kit y los cuales se utilizan para limpiar la dentina, ¿no es cierto? Limpia barro dentinario de la dentina. Entonces eliminamos todo ese barro dentinario que podría ser un obstáculo para la adhesión y utilizando estos acondicionadores dentinarios. Y dice que si yo hago o ejerzo ese tipo de acción clínica en el protocolo, que es de tratar la dentina, la resistencia adhesiva puede hasta duplicarse con estos procedimientos. O sea, quiere decir que si la dentina está limpia y además está con tratamiento dentinario, la resistencia adhesiva, o sea, se va a adherir con tal fuerza
que sus valores pueden duplicarse con los normales, o sea, sin que hiciera el procedimiento, ¿sí? Luego hemos visto también en clases, esta semana hemos visto las presentaciones de los ionómeros de vidrio, ¿sí? Y hemos visto que hay un protocolo de mezcla mecanizada y una manual. La mecanizada, cuando vamos a hablar de estas cápsulas que ya tienen predosificado el material, y las manuales que han hecho de acuerdo al ionómero de vidrio que habían venido trabajando. Entonces, ustedes ya han visto esto, han visto las cápsulas, la cánula de inserción del material, ¿no es cierto? Independientemente de la marca, casi todos tienen exactamente la misma hermenéutica de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, han habido ya muchos productos donde han cambiado la cánula, donde han habido mejoras en el diseño, etcétera. Pero aquí de lo que se trata es que cuando tengo una cápsula hay que activar la cápsula, ¿no es cierto? Después de activar la cápsula, que es meter el émbolo dentro, ¿no es cierto?, de la cápsula, tengo que hacer la mezcla mecánica en 8, 10, 12 segundos, de acuerdo a lo que diga el fabricante. Después tengo que montar la cápsula en el porta cápsulas, que es para dispensar, ¿no es cierto?, en este dispositivo. Entonces aquí hago la traba mecánica y tengo que impulsar con este botón y esto en forma de alicate hasta que empiece a entrar el émbolo dentro de la cápsula y empiece a evacuarme el material. Entonces ahí está todo lo que necesitamos, los materiales, y obviamente después cuando ya retiramos a través de este pico dosificador, entregamos el material, vemos que este tiene una consistencia condensable, o sea, quiere decir que es de alta viscosidad y por eso es fácilmente moldeable. Entonces, esto lo coloco dentro de la cavidad, lo compacto y le doy la forma que yo quiero tener. O sea, es posible de ser compactado el material, ¿sí? Y al compactarse estoy adaptando. Si las paredes han sido tratadas, la humectación y la adaptación del ionómero de vidrio a la cavidad, a las paredes, va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a analizar todo lo que es esto. Entonces, aquí ven ustedes diferentes picos, ¿no es cierto? Unos más gruesos que otros, son picos de ionómero de vidrio, entonces es por marca y por elección, dependiendo dónde uno va a utilizar o va a emplear. Hay varios productos. Este de la Boco, por ejemplo, que es ionofil molar con cápsulas de aplicación, tiene un dispensador más grueso y por lo tanto sirve para rellenar piezas molares, ¿sí? Es de consistencia empaquetable, no pegajosa, de muy altas propiedades mecánicas y tiene un 40% más de cemento por cápsula de lo que podría traer otros productos, porque es más alta, más grande la cápsula. Y este es un ionómero de alta liberación de flúor, ¿sí? Este ionómero de vidrio endurece en tan solo 2.5 minutos desde el momento que empezamos la mezcla. O sea, es muy veloz. Let me introduce you to the brand new, unique KeyTech Nano Quick Mix Glass Ionomer capsule. It will be packaged in a foil pouch with all of the information printed on the outside. Here's a GC glass ionomer capsule, also packaged in a foil pouch with data on the outside. Let me take you through the steps of processing each of these capsules. These are the steps to prepare a current GC glass ionomer capsule for use. Shake capsule to loosen powder. Depress plunger on capsule. Place in an applier or activator. Click once to activate. Remove from applier activator. Insert into mixer. Mix for 10 seconds. Remove from mixer. Insert into applier.
2 clips to prime. And syringe slowly. Here is the new revolutionary KeyTac Nano Quick Mix capsule. This capsule contains a 2-part paste. Unlike current GI capsules that contain a powder and liquid that must be triturated to mix. One chamber holds the resinous paste, and the other chamber holds the aqueous paste. After the capsule is activated, you may start to dispense. The 2 pastes flow through the static mixer inside the nozzle, mixing the 2 glass ionomer components. To prepare this capsule for use, lift nozzle. This breaks the seal between the 2 pastes. Insert into applier and syringe slowly, bleeding a small amount onto a pad prior to dispensing. Bleeding the capsule aids in promoting a complete mix prior to placing in the preparation. As you can see, you get the same amount of material with the Quick Mix capsule as current GI capsules. This capsule was designed with a release port in case of misuse and to prevent overpressurizing the capsule. Paste will escape if a second placement from a capsule is attempted beyond the 1.5-minute time limit, or if the capsule is not activated correctly and used in the fully open position. So the steps again: lift nozzle, place an applier, dispense. It's as fast and simple as that. Entonces, lo que acaban de ver en el video es la cápsula que les he mostrado en laboratorio, que necesita de un equipo de un mezclador, un vibrador de alta frecuencia para poder mezclar el polvo y el líquido. Y el otro producto que es un diseño no tan novedoso al momento, porque todos estos productos ya han salido el año 2010, imagínense, pues estamos hablando de hace 14 años atrás, que ya han salido y que vienen sistema pasta-pasta, pero que se involucran, perdón, se mezclan los dos a través de un émbolo que empuja las 2 pastas y adentro tiene una punta de automezcla donde ya salen mezcladas las 2 pastas. Lo importante de esto es reconocer el hecho de que el fabricante casi siempre trabaja con el objetivo de que la dosificación del ionómero de vidrio sea la más exacta. O sea, porque cuando no hay exactitud en la dosificación, el ionómero de vidrio pierde sus propiedades. Ese, en la evolución, entonces, es el desarrollo más importante para entender que con menos participación del auxiliar o del mismo dentista para trabajar un ionómero de vidrio, hoy obviamente tenemos productos que se pueden mezclar fácilmente. Sin embargo, el más tradicional y convencional es el sistema polvo líquido con una cucharita, donde nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, esta versión de mezcla manual para quienes no tengan el equipamiento y de que puedan venir. Aquí, por ejemplo, en este producto, hoy día alguien ha traído la misma marca, casi siempre en la tapa, los materiales de buena procedencia, o sea, más finos, tienen la dosificación que es una cucharilla de polvo con una gota de líquido. Entonces pueden ver aquí un frasco y una tapa que tiene un cuello de goma, que es un frasco gotero, ¿sí? Entonces, esto va a dosificar siempre el mismo tamaño de gota y la cucharilla siempre tiene que dosificar el mismo tamaño. Recuerden que se utiliza una espátula plástica, ¿no es cierto? Entonces, como hemos dicho antes, las propiedades de los ionómeros de vidrio dependen fundamentalmente de su relación polvo-líquido. Se deben respetar las proporciones que el fabricante determina. Nunca debemos dosificar el ionómero de vidrio a ojo, ¿sí? Debemos usar siempre la medida del dosificador completa, nunca media cucharita porque es más difícil media gota. Entonces siempre tiene que ser una cuchara y una gota de líquido, ¿sí? Se debe dosificar adecuadamente el líquido verificando
que no haya atrapamiento de aire en la gota. Para ello, entonces, se tiene que voltear verticalmente el líquido o el frasco dispensador de líquido y obviamente dejar que caiga la gota de ácido o la gota de líquido a la superficie donde van a mezclar, ¿sí? Entonces, cuidado con la dosificación, porque el dosificar mal el producto, entonces traería consecuencias, ¿sí? Aquí hay también dos elementos, ¿sí? La mezcla debe ser rápida. Ustedes han visto que, calculo yo, menos de 10 segundos tarda en hacerse una mezcla, ¿sí? Debe hacerse sobre un bloque de papel impermeable o sobre una loseta de vidrio que esté fría y seca, ¿no es cierto? Como hemos visto en el cemento fosfato, pero una loseta de vidrio que sea empleada únicamente para mezclar ionómero de vidrio. No debe estar contaminada con otro tipo de cementos. Por eso lo más importante es usar un bloque de papel impermeable. No se debe espatular, o sea, no hacemos una mezcla por espatulado, ¿sí? Y esto no debe pasar de los 25 segundos, porque si no, el producto va o tiende a fraguarse mucho más rápido. Entonces puedo colocar una sola parte o dividir máximo en dos partes, incorporando el polvo al líquido en dos tiempos, la primera en 10 segundos rápido y con cuidado y la segunda inmediatamente después de mezclar. Yo puedo mezclar todo porque lo que les he mostrado en mi técnica es llevar el polvo a la gota líquido, dejar unos segundos que el líquido ataque al polvo y después simplemente apretando la espátula sin espatular, sin girar sobre la superficie, uno logra tener el producto ya básicamente mezclado. Entonces, esa mezcla húmeda y brillante se debe rápidamente llevar al diente o para el trabajo que este ionómero debe realizar, ¿sí? Mientras exista ese brillo, ¿sí? Entonces, todo esto es absolutamente importante. La mezcla manual, en algunos casos va a decir o van a encontrar ustedes que es 3-1. En realidad, esto ya no interesa tanto porque es una cucharilla con una gota. Entonces, dependiendo del tipo de ionómero, la cucharilla es más grande o más pequeña, pero casi como una regla en todo tipo de material, debemos seguir las instrucciones del fabricante. Así que el responder cuál es la dosificación correcta del ionómero de vidrio midiendo la gota y pesando el polvo, o decir que la dosificación porcentual es de 1-3, no me va a servir. Tengo que entender bien las instrucciones del fabricante. Si el ionómero de vidrio es para cementación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la cantidad de líquido que se pueda utilizar viene descrita por el fabricante, pero lo que tenemos que saber es qué tipo de ionómero estoy trabajando. Este es el Ketaxen Micro, entonces aquí se mezcla y después de que se ha hecho la mezcla, obviamente esto cae porque se forma una gota que cae y forma un hilo, ¿no es cierto? Entonces, después de dispensar el polvo y el líquido, la formulación mejorada de este Ketaxen Micro permite una mezcla fácil con una viscosidad adecuada, o sea, que caiga la gota, como hemos visto y en los otros cementos también. Esto se lleva a la prótesis y dentro de las coronas y esto a la boca, ¿sí? Y una vez que está en posición y ya se ha fijado la zona, una vez que endurece el material, podemos retirar con una sonda o con cualquier instrumento que me permita quebrar ese exceso de material que queda. Hay varios casos clínicos, muchos casos clínicos. Entonces, tengo que aprender bien el ionómero de vidrio para saber que la consistencia es la que voy a tener como base fundamental. Si voy a fijar, cementar, hacer un liner o un forro cavitario, la consistencia del ionómero de vidrio tiene que ser más fluida. Si es para restauración, para base o rellenos de base, tiene que ser espeso.
Si es para molares en la técnica de restauración atraumática, el ionómero de vidrio debe ser de alta viscosidad, por lo tanto puede considerarse condensable o de alta viscosidad porque es más espeso para la técnica que hemos visto, por ejemplo, en esta semana en la mezcla con la mezcla mecanizada que han visto en cada grupo. Entonces hay el ionómero de vidrio, hay una cavidad, ¿no es cierto? Esto en la radiografía se ve aquí que tengo dos cavidades con caries. Entonces vamos a eliminar la caries y una vez que se elimina la caries, entonces sé que esta caries, este tejido, es el que debo tratar. Entonces voy a acondicionar esa dentina con algún producto acondicionador que limpie ese barro dentinario que ha quedado encima. Si limpio este barro dentinario, esto que ven blanco aquí encima, ¿sí? Voy a tener posibilidad de exponer los túbulos dentinarios. Entonces, el ionómero de vidrio o los materiales resinosos cuando se coloquen, básicamente reaccionan con esta trama del diente y hay aquí un intercambio iónico y una generación de enlaces donde el ionómero de vidrio se pega específicamente a la dentina. Entonces, limpio con un acondicionador ácido, ya hemos mencionado cuál, puede ser un ácido fosfórico al 10% o puede ser un acondicionador basado en el ácido poliacrílico, normalmente el líquido de un biopolvo líquido del ionómero de vidrio. Eso va a hacer que estos canalículos se abran, que se limpie la dentina y obviamente aquí haya la posibilidad de hacer una adhesión específica. Después de realizar la mezcla, entonces se incorpora el material, ¿sí? Se lo impulsa el material dentro de la cavidad, se lo compacta y se le da la forma que uno necesita que tenga este producto. Entonces, luego de eso, se hace el trabajo de la restauración y obviamente se tienen que curar las zonas, ¿sí? En un sector molar ocurre exactamente lo mismo, se abre una cavidad, ustedes ya han tenido esa imagen de tener cavidades profundas clase 1, aquí se ven los diferentes tipos de dentina, hay que obviamente aquí hacer todo el protocolo de limpieza y de adecuación del sustrato y después puedo dejar con una cápsula, ¿sí? El material desde la base hasta arriba, hasta completar toda la cavidad. Puedo dejar una porción y puedo compactar el ionómero de vidrio como base para que una vez que esté compactado el ionómero de vidrio, pueda hacer un tratamiento adhesivo en la zona, o sea, colocar un ácido fosfórico, ¿sí? Ya a mayor porcentaje para que las partículas de calcio del ionómero de vidrio sean tratadas, esos iones, y tenga posibilidades de colocar un sistema adhesivo aquí dentro que se vaya a trabar micromecánicamente, ese sistema adhesivo, darle luz, si hay necesidad, porque es fotocurable, si viene en frasco negro, ¿sí? Y colocar una resina fluida. En este caso, ahí se ve una resina fotocurable fluida que básicamente va a homogenizar la superficie, ¿sí? Para después empezar a colocar resina compuesta, que es lo que vamos a ver en el próximo módulo, en las piezas que están trabajadas, para restaurar las piezas dentarias y devolverle la anatomía y las características a los dientes. Entonces, siempre que haya una cavidad en la que necesitemos trabajar, restaurar, depende mucho del momento en el que se ubique la lesión, de cómo voy retirando. Aquí se va retirando con unas cucharetas todo lo que es la caries, se elimina la caries y después se pueden colocar aquí unos líquidos detectores de caries para saber si tengo aún caries. Estos son detectores de caries químico. Hecho el detector, después lavo y las zonas donde me quedan pigmentadas son las zonas que todavía tienen caries.
se pasa una fresa de diamante, de grano grueso, ahí pueden ver aquí que queda caries todavía, todo eso hay que eliminar, tiene que quedar blanco, se elimina con una cuchareta, se hace el lavado de la zona, se prepara la zona, volvemos a echar el detector de caries y volvemos a eliminar cuando sea necesario. Después hacemos el acondicionamiento ácido, la incorporación de un ionómero de vidrio, ¿sí? El grabado ácido, la limpieza de la zona y empezamos a restaurar la pieza dentaria hasta devolverle la forma anatómica que debiera tener una pieza dentaria. Y eso es todo lo que podemos hablar de ionómero de vidrio en un resumen para ustedes, ¿no es cierto? En el que hemos visto varias situaciones que se pueden ir dando de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga de trabajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien, entonces las instrucciones para la práctica de la próxima semana, que son para todos los grupos, es que ya habiendo concluido la utilización de algunos cementos, es probable que tengamos una clase teórica más antes del día del examen parcial, pero para el examen parcial van a entrar ionómero de vidrio, fosfato de zinc, hidróxido de calcio y óxido de zinc eugenol, de todo lo que hemos llevado en las clases teóricas. La próxima semana hay presentación de informes con los 4 cementos, ¿sí? O de los informes que tenemos que recoger de antes, si alguno no ha entregado del anterior tema. Hay el examen teórico del anterior parcial, de lo referente al tercer parcial, y hay un examen teórico referente a cementos. A mí me gustaría mucho que hagamos un solo examen para los 3 grupos, así que voy a mandar una encuesta para definir un día en el que todos puedan venir y demos un examen en las mismas condiciones cada uno, porque así van a poder ser evaluados todos de la misma manera. Inmediatamente ocurra eso, van a tener 2 clases de retroalimentación con la auxiliar de cátedra y obviamente de acuerdo a los temas donde ustedes necesiten algún tipo de impulso que vamos a considerar lo que la mayoría plantee. Y luego viene el examen parcial. Después de este examen parcial, inmediatamente vamos a empezar a trabajar el último bolo, que es el capítulo de restauradores directos, ¿no es cierto? Donde vamos a ver resinas básicamente y las formas de uso de las resinas. Este es uno de los capítulos más bonitos, el de resinas, por lo tanto voy a necesitar que todos tengan material especial. Yo voy a mandar también ya la lista de materiales que necesitamos, de instrumental que necesitan, y honestamente la única forma de poderles enseñarles bien es si ustedes traen todo lo que uno pide. Entonces, si traen lo que logramos pedir y si logran traer todo eso, entonces vamos a desarrollar diferentes protocolos que les permitan a ustedes aprender mejor el uso de los materiales. Hay muchas formas de aplicar resina, de trabajar con el material, y si ustedes tienen la posibilidad, sería bueno que lo aprovechemos así. Para resinas fotopolimerizables se necesitan unas lámparas especiales, unas lámparas de luz halógena, así que todo alumno que pueda conseguir prestada una lámpara, por favor, tiene que traerla. Si hay alguno que quiere entrenar mejor, las lámparas no sé si seguirán en el mismo precio, pero estaban en un valor de 280, 300 bolivianos cada lámpara. Esas lámparas, quiero ser muy honesto, sirven para entrenar, no sirven para paciente.
No sirven para pacientes, sirven para entrenamiento en laboratorio. Por eso es bien importante que sepan, porque alguno puede pensar que comprándose esa lámpara va a tener después para clínica. Pienso que sería un error enseñar que eso sí puede utilizarse. Hay muchas características de las lámparas que hay que respetar porque es específicamente el núcleo de poder hacer una buena restauración y que el material y la restauración dure y que no sea tóxica. Entonces, la lámpara es muy importante. Eso sería todo por hoy día. Hemos concluido el módulo. Vamos a dar alguna otra instrucción con algunos otros cementos más. La verdad que son más de 30 cementos que podríamos, 4 más importantes hoy día, y seguramente en el transcurso del tiempo y según vaya cambiando el requerimiento, ustedes van a aprender también otros materiales. Vamos a hacer una clase más de cementos resinosos y con eso terminaríamos todo. Así que los que quieran avanzar un poquito, empiecen a leer cementos resinosos que viene directamente enlazado a resinas compuestas. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su asistencia. Han venido 25 personas a la clase, lo cual me parece un buen número para que podamos tener el soporte necesario teórico para tomar el examen parcial. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Recording stopped.